LGEPA, ¿no? Que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Un poco para recordar, para que todos estemos recordando, me pueden interrumpir en el momento que ustedes tengan alguna duda, un poco para recordar. Ustedes saben que las bases constitucionales en materia ambiental y urbana derivan de pues, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Y que previamente en los temas que anteriormente hemos visto, dentro de estas bases constitucionales reconocemos que hay artículos que están directamente ligados en que las leyes pues de alguna forma se decreten y se establezcan. Entonces, un poco recordando esas bases constitucionales, está el artículo 27, que ustedes saben que se refiere a la conservación de los recursos naturales. ¿Y esto porque es? ¿Alguien recuerda específicamente de qué habla el artículo 27? Aparte de lo que dice que se refiere a la conservación de esos recursos naturales. Los derechos de propiedad, la jerarquía de la propiedad de la nación, los derechos de... Ay, no recuerdo muy bien, pero era lo del... El tema de la propiedad. Así es, Rodrigo. Básicamente el artículo 27 habla sobre el tema de la propiedad, que los territorios de las tierras y las aguas son originarias de la nación, son de propiedad de la nación, y que por lo tanto esta nación puede imponer modalidades de propiedad pública, privada o social, de alguna forma, ¿no? Entonces, pues si la nación son las tierras y aguas, pues entonces habría que, en materia ambiental, conservar todo lo que sea como tal un recurso natural dentro de la propiedad de la nación, ¿no? Entonces, por eso está relacionado directamente al artículo 27. Otro es el artículo 73, que directamente en la fracción 16 nos mencionaba que se refiere a la prevención y al control de la contaminación ambiental. Específicamente, el artículo 73 nos hablaba sobre el Congreso de la Unión, la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes que vayan en relación hacia la prevención y el control, obviamente, cualquier impacto en el tema ambiental, ¿no? Y específicamente, pues, de alguna forma, lo que se quiere evitar es un tema de contaminación. El artículo 25, ustedes saben que nos habla sobre la integralidad y la sustentabilidad de todo lo que es las actividades, todo lo que es el territorio mexicano, ¿no? En el párrafo sexto, que se refiere al cuidado del medio ambiente con motivo de la regulación del uso de los recursos productivos de los sectores social y privado. ¿Y esto por qué es? Porque está directamente ligado con el tema de la sustentabilidad. Y ese tema de la sustentabilidad, ustedes recordarán que tiene 3 principios fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo recuerda? Es económicamente viable. Ajá. Socialmente, económicamente viable. Exactamente. Ambientalmente amigable, socialmente aceptable y económicamente viable. Y de alguna forma, pues en estos temas tiene que ir la integralidad de todas aquellas empresas, ¿no? Sectores público, social y privado, que de alguna forma tengan alguna actividad que impacte directamente sobre el ambiente como tal, ¿no? Entonces hay que, el artículo 25 habla sobre esta integralidad y sobre esta sustentabilidad dentro de la participación, ¿no?, en la regulación del uso de los recursos productivos. También está, por último, el artículo 4, que se refiere al derecho fundamental de la protección a la salud, ¿no? Y esto en relación a que alguien se recuerda o alguien pudiera acordarse en relación a la salud, ¿en qué términos? ¿No? Porque eran, yo recuerdo 3, ¿no? A ver si ustedes lo recuerdan también. ¿Alguien que lo recuerde? Ajá. Uno creo que era la física, otra me acuerdo que también veía la vivienda y ya no me acuerdo de otra. Ok, la base constitucional en materia urbanística, en el artículo 4, está relacionado directamente con la unidad, el núcleo básico de un asentamiento humano, que es el tema de la vivienda, ¿no? Y el derecho de una familia a tener, pues, este nicho donde desarrollarse, ¿no? Entonces, en temas urbanísticos, el tema de la vivienda es un punto, ¿no?, que hay que considerar el artículo 4. Específicamente en el tema ambiental, habla sobre a la protección de la salud y va en relación a este primer punto que tú dijiste, que si bien es acertado y es uno de los 3, ¿no?, al tema del derecho a la salud física, ¿no?, el tema de la salud física, mental, emocional, que de alguna forma el ser humano tenga que tener, ¿no?
pero también habla sobre la protección a la salud, a la salubridad general, ¿no? De todos los asentamientos humanos. Desde el momento que nosotros estamos viviendo en una ciudad, pues hay un tema de salubridad general, de saneamiento básico como tal, ¿no? El aseo de las calles, la recolección de la basura, la poda y, no sé, otras cosas más, ¿no? Entonces, de alguna forma está relacionado con ese tema de saneamiento básico, de salubridad general, con la prestación de servicios públicos básicos. Pero también está relacionado con un tema de salubridad en temas de saneamiento hasta del agua, ¿no? Sabemos que el líquido vital para poder pues vivir es el agua. Entonces, también habla el artículo 4 de garantizar el acceso directo a esta agua y que nos garantice calidad, ¿no? Saneamiento, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Que haya la disposición, la asequibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, este artículo también habla de esa cuestión, ¿no? Del tema de la salud por el agua, ¿no? Por este líquido que pues, es primordial para la vida. Entonces, en esos tres tenores está el artículo 4 y un poco es recordando que, pues, de alguna forma, la LGEPA está directamente ligado con lo que establecen estas bases constitucionales a nivel ambiental. Bien. Esta ley se ocupa desde tres perspectivas, ¿no? La primera es que se trata de conservar, o la ley trata de conservar los recursos naturales susceptibles que son de apropiación. ¿Esto por qué es? Porque si de alguna forma la nación no regula estos recursos, pues es cuando vemos que empiezan a extinguirse también algunos de esos recursos. Por ejemplo, en el tema de la extracción minera, ¿no? Como el petróleo, como a lo mejor algunos metales pesados o algunos otros insumos pueden a lo mejor pues perderse, ¿no? Porque no hay un control de su población y su opción, ¿no? Por ejemplo, etcétera, etcétera, la ley moderada, pues tiene que ver con eso. Entonces, se trata de conservar los recursos susceptibles que son susceptibles a ser apropiados, a ser utilizados y que de alguna forma no se puedan renovar, ¿no? También está la prevención y el control de la contaminación ambiental que afecta directamente pues un tema de salud total en el ser humano, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta ley va a intentar controlar o garantizar el artículo 4, ¿no? Que se refiere a la protección de la salud. Y por último, el cuidado del medio ambiente frente al uso de los recursos social y privado. Ustedes saben que vivimos en asentamientos humanos que son la mayoría de las veces ciudades, ¿no? Estas grandes megápolis que ya hemos visto inclusive en videos, y que por lo tanto las actividades más predominantes dentro de este tema de ciudades son las que están directamente relacionadas con el sector terciario y por lo tanto son actividades altamente a lo mejor contaminantes, ¿no? Para el mismo asentamiento, la misma salud humana. Entonces tiene que haber un cuidado y una regulación de estas actividades frente a los objetivos de tanto el sector social como el sector privado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Ok. Después está un poco para recordar que la LGEPA tiene sus orígenes desde ordenamientos jurídicos en materia ambiental desde los pasados. Ustedes habrán de recordar que en los orígenes de la legislación urbana a nivel tanto internacional como a nivel nacional, mencionamos algunas leyes que fueron como que los abuelitos de nuestra ley actual, ¿no? Que es la LGEPA. Un poco para recordar, está la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, que surgió de 1971 a 1982, y que específicamente esta ley hablaba sobre un tema de contaminación ambiental, ¿no? O sea, no hablaba absolutamente de nada más. Luego fue, de alguna forma, modificada y cambiada, y se llamó la Ley Federal para la Protección al Ambiente, que fue formulada entre 1900, que de alguna forma aquí la contaminación pasa a formar parte de la protección del ambiente, y que dentro de la protección del ambiente ya había otras otras directrices que hablaban no únicamente de temas de contaminación, sino que también protegían y conservaban otras cosas que no se consideraban en su momento, ¿no? Pero a partir de esta ley, estas dos leyes anteriores
son las que dieron paso a nuestra ley que hoy conocemos, que se llama de la misma forma desde 1988, y es la Ley General del Equilibrio Ecológico de la Protección al Ambiente, la LEGEPA. Fue formulada en 1988 y que en 1996 hubo modificaciones, ¿no? De alguna forma estas modificaciones fueron decretos o derogaciones sobre algunos artículos en cuestión específica dentro de la propia ley, ¿no? Se anexaron algunas cosas o se excluyeron algunas cosas, ¿no? Entonces, la última ha sido esta, ¿no? Que es del 96 a la fecha y que ha tenido algunas modificaciones de reformas, de alguna forma para llamarlo así, de reformas en sus artículos, pero desde 1996 es la ley que tenemos, la que ustedes, si a lo mejor entran a la página del Congreso de la Unión y tipean la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, van a ver que esa ley se decretó desde 1996, solamente ha tenido reformas, ¿no? De algunos artículos. A lo mejor la última está actualizada hasta inclusive este año o el año pasado. Entonces, de alguna forma solo han sido reformas a artículos dentro de la propia ley. Bien, ¿alguna pregunta? Hablar un poquito, bueno, ¿en qué cambió, qué modificó cada una de estas leyes que fueron las abuelitas de nuestra ley actual? Pues, ¿de qué hablaban? Un poco para recordar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la comparación de la LEGEPA con las que la precedieron? Por ejemplo, la Ley Federal para la Protección a la Contaminación Ambiental nos hablaba de disposiciones que se ocupaban únicamente de la contaminación, ¿no? O sea, preferentemente solo se hablaba en el tema de contaminación. Luego la que le siguió, que fue la Ley Federal de Protección al Ambiente, el tema dominante de las disposiciones fue para la contaminación ambiental, ¿no? Aunque se hablaba directamente de algunas otras cuestiones que en ese momento ya se habían analizado, todavía seguían dándole como una pauta muy importante al tema de la contaminación, ¿no? Luego la LEGEPA, que es la que entró en 1988, se centra en la preservación, restauración y protección al ambiente y entonces a los recursos naturales, ¿no? Y la reforma del 96, que es hasta la que nos sigue en otros años, que es la que dice idem, además de aseverar el mecanismo de autorregulación y de corresponsabilidad, ¿no? Se centra en la preservación, restauración y protección al ambiente y los recursos naturales, pero además de esto, en el 96 se adicionó el mecanismo de autorregulación y corresponsabilidad, y es aquí donde entonces directamente se relaciona con Hábitat 2 en su momento, cuando se les pidió a las empresas cambiarse, o a toda la sociedad civil organizada, cambiarse el chip, ¿no? Y que de alguna forma, inclusive los países primermundistas ayudaban a los países tercermundistas para que de alguna forma salieran de esta situación en la que se encontraban por un tema de insalubridad, de todas esas problemáticas tanto urbanas como ambientales, ¿no? Entonces, de alguna forma, a generar esta autorregulación y esta corresponsabilidad y este mandato entre la misma sociedad como tal, ¿no? Entonces, es lo que de alguna forma se adiciona en el 96. Bien. ¿Cuál es la composición de la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente? Tiene 27 capítulos, es una ley bastante extensa. Ustedes ya tuvieron la oportunidad en la actividad que les marqué sobre la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, es igual a o más extensa que esa misma ley. Tiene 27 capítulos, ¿no? Tiene 204 artículos. Y estos 27 capítulos están distribuidos a partir de títulos, ¿no? El título primero habla sobre las disposiciones generales, como todas las leyes, donde se establece el objeto de la ley, ¿no? Algunos conceptos clave para poder entender la ley, etcétera, etcétera, ¿no? El título segundo habla en materia de biodiversidad. ¿Sistema? Así es. En la biodiversidad están los componentes de flora y fauna, ¿no? De alguna forma. Entonces, el título segundo habla solo acerca de esta biodiversidad. El título tercero habla del aprovechamiento sustentable de los elementos naturales, ¿no? De qué forma podemos aprovechar los
sustentablemente. El título cuarto hablan de protección al ambiente directamente con ciertas regulaciones, ¿no? Ciertos instrumentos que me van a permitir proteger el ambiente y regularlo. El título quinto me habla de la participación social e información ambiental, ¿no? Y aquí es donde entran todas las dependencias que están directamente ligadas con el tema de la regulación. El título de texto me habla de las medidas de control, seguridad y sanciones que toda la ley debe tener de alguna forma. Entrar en todos los, aquí nada más les muestro el título primero, de forma general. El título primero, pues, hay que conocer de todas las leyes que de alguna forma consultemos, ¿no? El artículo 1 me explica el objeto de la ley, el artículo 2 el alcance y el artículo 3 el glosario. Ellos me ven, ¿eh? Fue mi... Vieron una mano. El artículo 3 de estos conceptos clave que de alguna forma les estoy comentando que les van a permitir entender lo que es la ley, porque cada una de las leyes son pesadas. Por ejemplo, la ley que se me hace muy dócil, que es muy fácil de entender, es la ley del desarrollo social, ¿no? Está muy suave en términos, ¿no? Y conceptos, y es muy fácil de entender. Hay algunas otras leyes que son muy tensas al momento de leerlas y tienen a veces un lenguaje científico que no sabes de lo que hablan exactamente cada uno de sus conceptos o no los logras entender del todo. Entonces, de alguna forma, este glosario te ayuda. En el capítulo 2 me habla sobre la distribución de competencias y coordinación, que también es un punto relevante dentro de cada ley. Bueno, ¿cuáles son las competencias y atribuciones de todos los niveles de gobierno, ¿no? Establece la distribución de competencias y funciones, cuáles son las facultades de la federación, cuáles son las facultades del Estado, cuáles son las facultades del municipio y en este caso las atribuciones del Distrito Federal, ¿no? Que de alguna forma ahora ya es también un estado de la entidad, ¿no? Y que por lo tanto esas atribuciones van directamente a las de estado total, ¿no? Entonces, básicamente, en este primer capítulo, en este primer título, lo más relevante dentro de esta ley es entender el objeto de la ley, cuál es el alcance y hasta dónde esta ley va a poder llegar, algunos conceptos clave y las atribuciones directamente que pueden tener la federación, los estados y el municipio, que no son en ninguno de los casos iguales, ¿no? Siempre la federación va a tener las atribuciones más generales, ¿no? Y se van a ir permeando a partir del estado y los municipios. Y directamente, en este caso, a los municipios les corresponde la regulación directa sobre todos los recursos naturales, sobre todas las áreas naturales protegidas, sobre todas las reservas ecológicas, etcétera, etcétera. Inclusive no todas, a lo mejor las reservas ecológicas son de jurisprudencia municipal, sino que hay algunas de la federación y del estado, pero directamente ahí están esas atribuciones también. Después entonces les presento, a partir de todo lo que ya les mencioné, que todo parte de que la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema máxima y entonces de esta se deriva la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Dentro de esta Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente hay ciertos acuerdos y ciertas leyes estatales que pueden de alguna forma estar relacionados directamente con esta ley. El estado de Yucatán tiene su propia Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y se llama Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. También tiene un reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado de Yucatán. Nuestra visión y los reglamentos son de apoyo más técnico, ¿no? Las cosas que hay que cumplir de punto por punto y cómo se debe de generar. ¿Quiénes expedían los reglamentos? ¿Alguien se acuerda? Pues, bueno, ya aquí de estos acuerdos o de estas leyes estatales se pueden derivar ciertos reglamentos y uno de ellos, por mencionar todos, está el reglamento en materia de impacto ambiental, el reglamento en materia de residuos peligrosos, el reglamento en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, el reglamento en la prevención y control de la contaminación del agua, el reglamento contra la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, el reglamento para el control de la contaminación generada por vehículos,
y el reglamento contra la contaminación originada por la emisión del ruido, y a partir de todos estos, debajo están las normas oficiales mexicanas, que de alguna forma van a complementar todo lo que se establece en estos reglamentos técnicos. Entonces, esa es una expertise muy general de lo que es el marco legal en México y cómo la LEGEPA siempre está por arriba de cualquier cuestión y por debajo de la Constitución. Entonces, ¿de qué se ocupa la LEGEPA y cuál es el objeto de la LEGEPA? El objeto de la LEGEPA como tal es gestionar el ambiente. La gestión ambiental en materia pues, de medio ambiente como tal. Cómo se va a gestionar y cómo se va a regular esta cuestión en el ambiente, ¿no? Entonces, la gestión ambiental es el mecanismo que tiene por objeto ordenar el ambiente a través de actos normativos y materiales, y sus componentes son 3, ¿no? La propia LEGEPA establece que para que se pueda gestionar estas cuestiones ambientales, tiene que decretar 3 cosas, ¿no? A partir de 3 fundamentos. Tiene que tener o armar todo lo que es la política ambiental, tiene que reconocer que existe un derecho ambiental y también tiene que apostar a la administración ambiental. Entonces, cuando hablamos de política ambiental, es toda esta cuestión de la planeación que me va a permitir a mí generar instrumentos que me permitan regular y prevenir el tema del agotamiento de los recursos naturales y proteger el ambiente, ¿no? Cuando hablo en el tema del derecho ambiental, pues reconozco que de alguna forma todos debemos, como seres humanos y como sociedad, tener espacios, ¿no? O asentamientos humanos donde predomine todas estas cuestiones ambientales armónicas, ¿no? Y cuando hablo de la administración ambiental, pues de alguna forma reconozco que existen ciertas instituciones a nivel social, privado y público que me van a permitir a mí generar normar estas regulaciones y prevenir todas estas cuestiones, ¿no? Entonces le atribuyo a esta administración ambiental. Entonces hay algunos instrumentos que la propia ley establece, ¿no? Entonces aquí hay principales instrumentos de la política ambiental, como este primer punto que menciona la LEGEPA, y tiene que ver primero con la persuasión moral que busca a través de la información, la educación y el convencimiento de que los agentes cambien su comportamiento, ¿no? O sea, lo que la política busca es sumar a todos a actuar de una forma positiva, ¿no? En pro al ambiente. 2, instrumentos económicos, buscar alternativas para que de alguna forma ustedes saben que todo cuesta, ¿no? Y cualquier programa o cualquier proyecto en materia ambiental, así como cualquier otro tema, pues tiene un tema económico ahí muy importante, ¿no? Entonces, buscar alternativas de instrumentos económicos y a partir de esto busca que los agentes cambien su comportamiento mediante la afectación de sus costos y beneficios, que ellos mismos se hagan cargo de todas aquellas cuestiones que puedan impactar directamente en el ambiente. Ya han escuchado de empresas socialmente responsables, supongo, ¿no? Sí. En relación a esto, este tema de empresas socialmente responsables va en relación a estos instrumentos económicos que la propia ley como tal, cuestiones ambientales, establece, ¿no? Instrumentos de control directo que buscan cambiar el comportamiento de los agentes vía la imposición de estándares y tecnologías principalmente, o sea, que todos aquellos insumos que ellos utilicen estén directamente alineados y cumplan con los estándares mínimos básicos según las normas oficiales mexicanas. Hay algunas por empresas privadas que no cumplen con esos estándares mínimos y que a veces han sido clausurados porque pues de alguna forma no pasan con estos estándares, ¿no? Entonces van en contra de lo que se busca para proteger el ambiente, por lo tanto el organismo o la administración reguladora va y les clausura, ¿no? No cumplió o está fuera de lo que se le establece como punto base. Y también está, por último, la inversión del propio gobierno que busca que los agentes cambien su comportamiento vía la inversión directa en infraestructura y otro tipo de apoyos, ¿no? O sea, directamente al trabajo del sector gobierno, que, por ejemplo, han ustedes escuchado que se ha apostado una política pública de cambio climático, ¿no? Hay instrumentos directamente ligados con esta visión de un cambio climático. Entonces, a partir de esta política ya establecida, un instrumento para el tema del cambio climático, el gobierno aporta una cantidad, ¿no? Y ayuda a las empresas que de alguna forma generen prácticas en pro a esta lucha contra el cambio climático, ¿no?
Luego están instrumentos que están relacionados directamente a la política ecológica, ¿no? Que bien también son parte de lo que prevé la LGEPA. Y esta aparece normal en el capítulo 5 del título 1 de la ley, ¿no? Directamente esta política ecológica establece instrumentos específicos de la política ecológica, instrumentos generales de la política del desarrollo y también instrumentos de control. Todas estas cuestiones son para que de alguna forma se proteja y se prevenga cualquier impacto en el ambiente, ¿no? Los dos primeros son eminentemente preventivos y el último es de carácter correctivo. ¿Por qué hay que de alguna forma señalar esto? Porque muchas de las cosas se marcan a partir de la prevención, o sea, muchas de las cosas que directamente tienen que ver con cuestión ambiental se basan directamente de prevenir. Antes de que suceda hay que generar aspectos de prevención, ¿no? Y por último, obviamente, una vez que sucede, pues hay que corregir y hay que revertir los daños o los impactos causados. Tiene que haber también una política o un instrumento total de control, ¿no? Bien, algunos instrumentos específicos de la política ecológica son que hay instrumentos que están dirigidos directamente a planear ecológicamente, ¿no? Y ustedes de aquí pueden a lo mejor tener en cuenta que existen instrumentos, por ejemplo, la política del cambio climático es un instrumento de planeación ecológica, ¿no? También instrumentos de ordenamiento ecológico, que son los programas que me van a permitir a mí establecer dónde sí y dónde no es factible a lo mejor generar asentamientos humanos, dónde llevar actividades primarias, dónde actividades secundarias, dónde actividades terciarias, etcétera, etcétera. Dónde hay que preservar, dónde hay que conservar, dónde hay que restaurar, dónde hay que de alguna forma generar qué cosa, ¿no? El tercero tiene que ver con evaluaciones de impacto ambiental y de aquí se desprenden todas aquellas normas que se nos piden o estos documentos técnicos que nos piden para poder generar alguna actividad. Por ejemplo, las factibilidades urbanoambientales, los estudios de impacto ambiental, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. El punto 4 tiene que ver con las normas ecológicas, que son las normas oficiales mexicanas, que ya pudimos de alguna forma conocer, ¿no? Que son de carácter muy técnico, donde se establecen ahí lineamientos o parámetros, ¿no? De embalaje, etiquetado, construcción, etcétera, etcétera, para que, y que están directamente ligados a lo mejor en temas de agua, en temas de recursos de residuos sólidos, de recursos naturales, de la vida de la flora y la fauna, etcétera, etcétera. 5 medidas de protección de áreas naturales, ¿no? O sea, una vez que se establece que hay una zona de reserva natural, pues bueno, hay que generar medidas de protección sobre esa reserva y por lo tanto hay programas directamente. Ustedes creo que todos estamos trabajando en los talleres sobre la reserva Kuxtal, ¿no? Entonces hay un programa de manejo sobre esa propia reserva. Bueno, tiene que ver con el punto 5 sobre esas medidas de protección, sobre esas áreas naturales en específico. 6, la investigación y la educación ecológica, que es un punto muy importante, ¿no? Porque hay muchos estudios que a partir de estos nos permiten saber situaciones o entender la lógica de muchas cosas. Y el tema de la educación, ¿no? Ecológica ambiental, que es parte de la apuesta para cambiar todos estos paradigmas negativos que tenemos al día de hoy, ¿no? Por ejemplo, el tema del cambio climático tiene que ver con la acción directa del comportamiento del hombre, ¿no? En algunas actividades o en algunas cuestiones. Bueno, hay que educar para que no se sigan generando las mismas dinámicas y no sigamos practicándolas, ¿no? En un futuro inmediato. Entonces, el tema de la conciencia y la educación ecológica. Y por último, la información y la vigilancia que se da al respecto de esta política ecológica, que tiene que ver con algunos datos, ¿no? Que nos muestran referencias sobre a lo mejor los impactos directos de este tema, a lo mejor de cambio climático, o sobre algunas otras cuestiones. Por ejemplo, ¿no? Animales en peligro de extinción, ¿no? De repente sacan estudios donde nos muestran pues esta área de bosque que antes tenía tantos metros cuadrados o tantas hectáreas de pinos o a lo mejor la presencia de esos animales, pues paulatinamente a lo largo de estos años, de estos periodos, se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, esa información nos sirve para también tener cierta vigilancia con respecto también a las acciones que está haciendo el hombre dentro de toda esta cuestión del
terreno natural o del territorio natural. Dentro de eso se consideran todos los mecanismos que establece el sistema jurídico-económico nacional y en especial la Planeación Nacional de Desarrollo. Esto que tiene que ver, que ustedes sí recuerdan, dentro de la Ley Nacional dentro de la Ley de Planeación, se establecían los planes de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo. Cada uno de estos planes tiene programas de alguna forma establecidos, programas sectoriales, programas especiales, programas parciales, etcétera, etcétera, y que de alguna forma están directamente ligados con temas específicos. La Planeación Nacional del Desarrollo pues, es integral porque abarca desde el sector económico, social, cultural, urbano, etcétera, y que de alguna forma a partir de todo esto se establece cuál es el rumbo, ¿no?, que va a llevar a lo mejor la República Mexicana a lo largo de un periodo o un sexenio o un periodo de la administración pública, en el caso que lo sea, federal, estatal o municipal, y de alguna forma a partir de este plan es donde pueden desprenderse ciertas acciones en materia de política como tal ambiental. Si no se establece en el plan, pues no va a tener recursos, no va a tener a lo mejor la esencia de generarse ciertas cosas porque no estaba decretado como tal en esta planeación del desarrollo. Y los instrumentos de control de la política ecológica que tienen que ver entonces con estas cosas que de alguna forma ya fueron dadas, ¿no?, que ya no se pueden prevenir, sino que ya de alguna forma pasaron y que incluyen medidas que se expresan en los procedimientos de inspección, vigilancia, las medidas de seguridad, las sanciones administrativas y las sanciones penales para quienes ya hayan incurrido en algún acto o no hayan prevenido algunas cuestiones que impacten directamente en el tema ambiental. Bien. Y por último, mencionarles que como parte de todo lo que ya hemos visto, en México existen suficientes y variados instrumentos de política ambiental. Una de ellas pues, es la LEGEPA, que en esencia tiene el objeto final es gestionar el ambiente, ¿no? Múltiples variables instrumentos que de alguna forma la apoyan, ¿no? Pero que de alguna forma son tan variados y son tan extensos que finalmente en ocasiones es insuficiente por dos motivos. Uno, porque la autoridad que debe vigilar su aplicación es insuficiente para hacerlo en cuanto a los recursos materiales y humanos, porque a veces se desconoce completamente cuántos instrumentos o cuántas finalmente normas jurídicas existen en todo el territorio nacional, y esto le suma que los estados hacen sus propias normas y que los municipios hacen sus propios reglamentos, entonces estamos repletos de esto. Y que los individuos e instituciones deben cumplir con determinados instrumentos de la política ambiental que no lo hacen por falta de compromiso social, ¿no? Y esto es así porque de alguna forma ustedes saben que vamos a hablar de un ejemplo claro, muchos de los desarrollos habitacionales, ¿no?, que es como un ejemplo claro que podemos decir, que han estado construyéndose a lo largo, a lo mejor dentro de Mérida, ¿no?, vamos a hablar específicamente de la ciudad de Mérida, tienen que cumplir con una serie de instrumentos, ¿no?, de control, ¿no?, con lo que habíamos hablado al respecto de esta cosa, ¿no?, con medidas, con temas de evaluación de impacto ambiental, y se les piden estos instrumentos, ¿no?, estos estudios, manifiestos, etcétera, etcétera, factibilidades, que entran, ¿no?, a la administración pública a partir a lo mejor de desarrollo urbano del municipio de Mérida, y que pareciera que nada más es llenar el checklist, pero no vemos que a veces en esos instrumentos tienen a lo mejor que aparecieron ahí ciertas especies, ¿no?, de floras, ciertas especies de fauna que hay en ese lugar y que por lo tanto no es que a lo mejor te paren el fraccionamiento o el desarrollo habitacional, sino que te pongan otras medidas de prevención para este tipo de situaciones, ¿no? O simple y sencillamente se vaya para atrás el proyecto y no puedes construir, porque ahí vimos que había estas cuestiones. Muchas veces solo es llenar el checklist y no se ve en sí qué es lo que hay en cada uno de esos estudios, y al final de cuentas se termina dando el desarrollo inmobiliario, y de repente hay noticias que pasan hoy, ¿no?, de que en las Américas hay venados
corriendo sobre las avenidas principales, ¿no? Que en Ciudad Cauquel hay faisanes y bla, 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 cosas así. Y esto es porque en esos estudios, al momento de entrar, solo formaron parte de un checklist, de una gestión de trámite que se hizo, pero finalmente no cumplieron su objetivo, que era evaluar el impacto que iba a generar ese proyecto dentro de una zona en específico. Entonces, a partir de eso, entonces las autoridades no están cumpliendo con ese compromiso social directamente ligado a estas cuestiones del ambiente, ¿no? Una de las posibilidades de incrementar el cumplimiento de la política ambiental del país, tanto formal como informalmente, tiene su base fundamental en temas de educación, sensibilidad, compromiso ambiental, tanto de las instituciones como de la misma sociedad. Ya hablamos a partir de esto. Pueden haber tantas normas jurídicas como fueran posibles y los legisladores pueden seguir a lo mejor decretando, reformando ciertas cosas, pero si no hay un cambio en el tema de educación, de sensibilidad y de compromiso, seguramente estas a lo mejor van a ser simple y sencillamente leyes que se van a cumplir en mayor o menor medida, cabalmente o a lo mejor así muy superficialmente, ¿no? Entonces, que de alguna forma, si bien la LEGEPA, a partir de todo esto que nos presenta, busca de alguna forma proteger y prevenir como tal los impactos en el ambiente, hay algunas cuestiones que se salen, se desbordan dentro de lo que ella puede de alguna forma normar y regular, ¿no? Que tienen que ver con esta cuestión de cómo se aplica directamente esta ley, ¿no? No sé si alguien tenga alguna duda.